Buenos días. La idea de hoy es que podamos iniciar nuestro curso de Fundamentos de Economía y la idea es ayudarles y retroalimentar pues algunas cosas que ustedes ya han venido trabajando durante el proceso, que ya muchos de ustedes, recuerdo los nombres, han participado en los foros. Eh, Antes de iniciar, no sé, les recuerdo que deben por donde se hizo la suscripción al CIPA, también deben hacer la confirmación de la asistencia, ¿m? Porque si no, entonces no nos queda como si ustedes hubiesen participado en el proceso. Entonces, como les venía contando, yo soy Diana Marilis Rodríguez y soy la tutora que está haciendo el acompañamiento en el proceso de este espacio académico. Y la idea es que hoy logremos consolidar información que tal vez ustedes han venido leyendo, pero tienen algunas inquietudes. Ya he visto unos progresos muy interesantes que han desarrollado en en los foros que han hecho y en los adelantos de la tarea. Entonces, en primera medida, pues, quiero mostrarles el, un proceso que les debo recordar, pues, eso es el espacio académico de Fundamentos de Economía en el periodo 1604. El director de curso es el doctor Germán Guarnizo. Yo soy Diana María Rodríguez Ricaurte. La interacción nosotros podemos desarrollarla por foros, por los grupos de Team, por el correo interno y un WhatsApp pues, que tenemos disponible para que ustedes, si tienen dudas. Este curso es un curso muy interesante y te permitirá conocer la importancia en la toma de decisiones en cada compra que realices y con ello identificarás los conceptos de economía más allá, como el costo de oportunidad, teniendo aquello a lo que ustedes renuncian para obtener otra cosa. Y este elemento está pues muy ligado a la primera, una de las preguntas que están dentro de las actividades que debemos, por cierto, haciendo propaganda, entregar antes del 24 de septiembre. Eh, Aquí ustedes, muchos de ustedes van a encontrar esto. Esta es el espacio académico de Fundamentos de Economía. ¿M? Acá les va mostrando en su panel cómo va progresando cada actividad. Cada vez que ustedes, esto es un semáforo, el color verde le va a permitir ingresar al campus y identificar en qué estado está la actividad que ustedes están realizando, ¿no? Ustedes pues deben tener correo institucional para que puedan tener acceso a las plataformas, los libros y más elementos y beneficios que les da el campus. Digamos, está la presentación que les da. Y en este espacio de aprendizaje es donde empieza a interactuar. Ustedes también pueden visualizar su calendario. ¿M? Cuánto falta para cada actividad. Por ejemplo, acá nos faltaba la primera prueba de los presaberes y le va indicando y le genera alertas de cierre o de en qué estado está en tiempo el cronograma de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá ya estaremos muy cerca de esto. Entonces, aquí ya nos empieza a salir la alarma que estamos a 8 días para que se nos acabe la actividad. Acá iniciamos entonces. Y bueno, aquí entonces encontramos la primera unidad. Ustedes cliquean y, y acá, por ejemplo, la tarea cuestionario 1 y ya encontraremos también la tarea 2. Y lo mismo, pues ya ustedes hicieron este proceso cuando desarrollaron la primera tarea, que era el cuestionario de presaberes. ¿Mm? Respecto pues a las evaluaciones que son como la que se hizo en la tarea 1, pues no está permitido abandonar, no está permitido copiar, ni imprimir, ni pantallazos, no les va a permitir el software. Y evite pestañear de ventanas porque pues lo que va a hacer es sacarlo cuando son ese tipo de exámenes. ¿Mm? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, señora, gracias. Bueno, vale.
Esto porque se me abrió acá. Bueno, vamos ahora sí como a iniciar. Entonces, estamos en el espacio académico de Fundamentos de Economía. Entonces, en un primer momento, nosotros debemos comprender que la economía es una ciencia, ¿sí? Y se cataloga como tal porque aduce al método científico, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el método científico? Es una metodología en la cual una ciencia genera una hipótesis, ¿sí? Desarrolla todo un método para contrastar la hipótesis con datos, con evidencia, con historia, ¿sí? Y luego deduce unas conclusiones y contrasta dicha hipótesis. Y nosotros en la ciencia económica hacemos ese tipo de cosas, ¿sí? Puede que hayan, ¿sí? Y pues a veces a los economistas se nos cataloga de que convertimos a todas estas ideas abstractas en gráficos, formulación matemática, desarrollo econométrico. Entonces a veces cuando ustedes ven las noticias, ¿sí? Que nos hablan como de todos estos elementos, ¿sí? Cuando nos dicen el PIB creció el 7,5%, nosotros llevamos esto en un cronograma, de verdad, en una línea de tiempo y decimos, aquí, ¿sí? Ha pasado esto, entonces la línea es ascendente y su comportamiento es de esta manera. Y para esto, pues, nos apalancamos en las matemáticas, ¿sí? Siendo una ciencia social, ¿sí? En la econometría y hacemos más fácil la comprensión del mundo. La ciencia económica se, se puede identificar de dos temas, que sería cuando es normativa o cuando es positiva. Cuando es normativa nos indica cómo debe ser, indicamos juicios de valor, tratamos de explicar, ¿sí? Inferimos elementos. En la positiva ya hay un mayor rigor científico y se identifica más allá la actividad económica. Hay dos grandes ramas de la economía que son la microeconomía, que ustedes en unos cursos posteriores a este van a empezar a visualizar, comprende todo lo que tiene que ver con la teoría del consumidor, las empresas y el mercado. Y en sí lo que la microeconomía nos trata de explicar es el comportamiento del individuo, el individuo. Entonces, cómo este consumidor toma esas decisiones, ya sea de comprar, ¿sí? Dónde comprar, qué comprar, por qué comprar. ¿Sí? ¿Qué lleva a que ese consumidor compre ese precio? ¿Sí? ¿Por qué prefiere este bien y no el otro bien? ¿Sí? ¿Cómo ese bien se relaciona con su nivel de ingreso, con su cultura, con su edad, ¿sí? Eh, sus gustos musicales? Todo es respecto a cómo ese individuo toma esa elección de adquirir bienes y servicios. Respecto a las empresas es qué producen esas empresas, el cómo lo hace, es cómo esa unidad productiva hace esa combinación de elementos para producir un bien, a qué precio, cómo está costeando sus ingresos. ¿Sí? El mercado, que es la interactuación entre ese consumidor y esas empresas, ¿sí? Que es el proceso, el mercado significado como el proceso de compra y venta de bienes y servicios. ¿Sí? Y esos factores que están en el intermedio de esa acción de compra y venta. Pero ya en la macroeconomía, ¿sí? Nos habla de la sociedad en su conjunto, ¿no? En el análisis del corto plazo, identificamos el ciclo económico y las variables. Entonces, por allá, cuando ustedes escuchan las noticias y dicen, ay, eh, la inflación, el desempleo, a esas variables nos estamos refiriendo, ¿sí? ¿Cómo se comportó en este trimestre el PIB a esas variables en el corto plazo, ¿sí? Y pues decimos porque pues esas variables terminan siendo el resultado del comportamiento de los agentes económicos como sociedad. Ya en el largo plazo analizamos elementos como el crecimiento económico y la productividad, ¿sí? Que termina siendo determinante para
identificar cómo esa sociedad, ¿m?, se comporta respecto al ciclo económico. Bueno, vamos aquí a un tema muy complejo, el problema económico. El problema económico en las sociedades se establece en qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, cuando decimos qué producir, bueno, hagamos un paréntesis y vamos un poquito más atrás. ¿Mm? Pensemos en esas sociedades primitivas. ¿Sí? ¿Cómo se comportaban esas sociedades primitivas? ¿Mm? Si alguien quiere colaborarnos. ¿Cómo se comportaban esas sociedades primitivas? ¿Cuál era una característica específica? Nadie quiere decir nada, están muy calladitos. ¿Será porque ya está acercando la hora de la merienda de la mañana? ¿Mm? ¿Cómo se comportaban esas sociedades? A ver, entonces, esas sociedades, en primer lugar, eran sociedades nómadas. ¿Mm? Entonces, esas sociedades andaban por todo el mundo obteniendo lo que necesitaban, ¿sí? Entonces, si necesitaban dormir, pernotaban en una cueva, ¿sí?, en un lugar donde se resguardaran de la lluvia, los peligros de los animales. Si necesitaban comer, iban a lugares donde fueran abundantes en frutos. Si necesitaban proteínas, ¿sí?, entonces cazaban animales y se los consumían. Pero digamos que cuando esas sociedades dan ese salto, ¿sí?, de ser nómadas a ser sedentarios, ahora, ¿qué es ser sedentario? Ser sedentario es asentarse o de quedarse en un espacio solamente. Porque digamos que esas sociedades fueron creciendo y la movilización no era tan fácil de, pues, no es lo mismo usted coger con su mochilita para la casa, que ya ustedes con una familia muy grande donde hay niños pequeños, entonces ya quieren buscar un espacio donde puedan quedarse. El sedentarismo, es posible con el descubrimiento de la agricultura, porque la agricultura nos permite, que en el mismo lugar yo durante varios periodos en el año pueda obtener el alimento. Entonces el hombre descubre cómo domesticar la tierra, domesticar las plantas, domesticar animales para su consumo. Pero hay un salto más allá de la agricultura que se llama. Entonces en esas sociedades nómadas, pues todos iban de un lado para otro. Pero cuando nace el concepto de propiedad privada, el sedentarismo a la par, entonces la gente se asienta aquí y dice, venga, este pedacito es mío. ¿Sí? Y como podemos observar, casi todas las ciudades se han desarrollado paralelamente al río o a fuentes hídricas, porque para nosotros y para el desarrollo de cualquier sociedad, el agua es un elemento fundamental. Entonces esa sociedad que ya se asentó, ya se quedó al lado y dice, este pedacito es mío, este otro pedacito es mío, y cada quien toma un pedacito. Y esa privatización, ¿sí?, genera unos problemas, porque la privatización termina siendo excluyente, es decir, si es mío no puede ser suyo. Y antes usted iba por el campo y cogía cualquier mango y cualquier fruto, pero ahora ese campo no es libre, entonces usted ya no puede cogerlo, sino que le toca también ponerse a producir para poder consumir. Entonces, digamos que la propiedad privada, y que las sociedades se vuelvan sedentarias dan paso al problema económico en primera medida. Y entonces ahí nace, ¿qué producir? ¿Mm? ¿Cómo producir y para quién producir? Entonces, ¿qué producir es cuál es ese conjunto de bienes que necesita una sociedad? Entonces, pensemos en esas sociedades otra vez que se acaban de asentar. Sus necesidades eran muy limitadas. Básicamente necesitaban un techo y necesitaban comida y ropa. Pero hoy, por ejemplo, ustedes miren alrededor de la casa donde están. Sí, tienen sillas, tienen computador, ¿sí?, tienen nevera. Necesitamos una cantidad de bienes para llevar una vida cotidiana. Pero las sociedades no, las sociedades eran con su comidita, con un lugar donde dormir. Y yo creo que muchos de sus abuelos les cuentan que
eran 10 personas y dormían en el piso, ¿sí? Ya ahora pues uno duerme en una cama. Entonces, esa generación de muchos otros bienes genera también necesidades. Y esa sociedad debe tomar decisiones de qué para ellos es la prioridad de producir. ¿Sí? Entonces, ahí nace, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Sí? Ahora, ¿cómo producir? Entonces, es cómo combinamos todos esos factores para generar una producción de bienes, ¿no? Que satisfazan esa necesidad de esa sociedad. ¿Cómo producir? ¿Cómo combinamos? ¿Sí? Entonces, hay elementos como la tecnología, hay elementos como la tierra, elementos como el trabajo, de cómo yo combino todos los elementos para cómo producir. ¿Sí? Y lo que hablábamos ahorita, y cómo llego a ese elemento tan importante que es la productividad. Y cómo genero que mi sociedad produzca de una forma productiva. ¿Y para quién producir? ¿Mm? Entonces ¿y a quién le vamos a dar esos elementos? ¿Mm? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cuál es mi mercado objetivo? Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios finales de esa producción? ¿Mm? Entonces, no es lo mismo producir carne en este país, ¿no? Porque digamos que mucha parte de su población es carnívora, o sea, te quiero decir, les gusta la carne, pero por ejemplo en la India la gente por sus concepciones culturales no come carne, ¿sí? Entonces no es un mercado posible, ¿sí? Nosotros aquí comemos muchos otros elementos que en otros lugares la gente no consideraría que se podría comer, y unas hormigas culonas en el Santander. Hay gente que usted no le va a poder vender eso porque por su concepción y de pronto por ver que es un animalito ahí como que no es tan atractivo, no lo va a consumir. Entonces, aquí radica el problema económico, ¿no? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Y la sociedad en su conjunto va resolviendo estos elementos, ¿no? Lo lleva todo esto al mercado. ¿Sí? Ejemplo, hoy en la actualidad, ustedes todavía son chiquiticos, existían almacenes donde uno iba y revelaba el rollo de la cámara fotográfica, porque antes las cámaras no eran como ahora, sino que uno se tomaba fotos y las revelaba, y son muchas de las fotos que están en las casas de sus abuelos. Y nosotros éramos, o sea, había muchos lugares, ¿sí? Y uno llevaba su cámara y le sacaban. Pero ahora, por ejemplo, esos lugares se han mermado porque la tecnología, digamos, lo que hace es que cambia las formas en las cuales consumimos ese bien. Entonces, para tomarnos una fotografía, basta tener un celular. Y en muy pocas ocasiones, nosotros vamos y imprimimos. ¿Cuántas fotos ustedes tienen hoy en su celular? Uno va y mira la memoria, 2.000, 3.000 fotos. ¿Y cuántas de esas fotos ustedes las van a imprimir y las van a guardar en un álbum? Y a mucho por ahí las del bautizo. ¿M? Entonces, ya cambia eso de qué producir. Ese bien que se producía hace 30, 20 años, ya hoy es obsoleto. Antes, por ejemplo, hablando de la tecnología, estaban los teléfonos fijos. ¿Sí? Y el teléfono fijo era un elemento, sí, para las casas. Ahora, en muchas pocas casas yo he visto teléfonos fijos por ahí en las oficinas. Y ahora sí, todo el mundo tiene un celular. Entonces, esas empresas que producían esos teléfonos fijos van a tener que hacer una transición a producir otro bien porque ese bien ya no está en el mercado. Y cambian esas, con la tecnología también cambian cómo producir, cómo combinan esos factores. ¿Sí? Un teléfono fijo, los que lo tienen en casa, es un animalito grande, cuadrado, ¿sí? Pero ya un celular es una cosa delgada, con otras cualidades. Y no, o sea, no tiene los mismos factores. La tecnología, un centro, un celular es muy grande. ¿Para qué producir? ¿Sí? Entonces ustedes los jóvenes cada día quieren un celular más tecnológico, con mejor cámara, con mejores condiciones. ¿Mm? Pero también hay un mercado, por ejemplo, mis padres, que ellos no quieren tanta tecnología, ellos quieren es que los números sean muy grandes para poderlos ver porque la visión ya les falla. Entonces, ese foco hacia quién vamos también es importante porque no todos consumimos lo mismo, ¿sí?
Por ejemplo, ahora hay una moda muy fitness, entonces todos están en el tema de comer más saludable, entonces con menos gluten. ¿M? Y ahora pues que el gobierno aprobó la denominación y que ya la gente sabe con mayor claridad que tienen los alimentos. ¿M? Entonces es posible que empiecen a producir muchos más alimentos que estén orientados a, a absorber ese mercado de la gente que se cuida. ¿M? Entonces nace otra pregunta o nace otra inquietud, más bien. ¿Cómo podemos resolver esos problemas? Entonces ustedes en sus lecturas han podido identificar que puede ser el mercado, la planificación o un mix. Entonces empecemos por el mercado. ¿M? El mercado son todas las fuerzas de compra y venta de bienes y servicios. El mercado soluciona algunos problemas. Sigamos con el ejemplo de la tecnología. Cuando ustedes estaban naciendo, porque la mayoría de ustedes son muy jóvenes, en la mayoría de las casas no habían computadores. No era porque no existieran, los computadores existían, pero lamentablemente los computadores eran tan costosos que las personas en su mayoría no podían acceder a un computador. Por esa competencia, esa individualidad de las empresas hace, hizo que se hubiesen mejoras tecnológicas que también se tradujeran en menores costos. Entonces el mercado lo que hizo, esa competencia permanente entre todos esos productores de computadores, lo que terminó generando es que bajaran los precios de los computadores. Entonces un precio que es accesible a mayor número de consumidores. Y hoy pues muchos hogares, algunos no, pueden acceder. Es más, hay hogares donde hay más de un computador, sí, casi que un computador por persona. Hay hogares donde habrá un computador para todas las personas, pero a lo que vamos es que ese mercado en esa competencia lo que hace es que hace más accesible muchos bienes que antes no. ¿M? Muchos, por ejemplo, antes eh, los abuelitos contaban que el que tenía un carro era una persona rica, la rica del pueblo que llaman. Pero ahora, pues digamos que tener carros, lo mismo, la competencia que sean más accesibles, hay unas fuentes de financiación y usted puede comprarlo a 15, 20 años con tasas de interés accesibles para que la gente pueda pagarlas. Sí, ahorita el tema es la gasolina, pero bueno, eso es otro elemento del carro. Entonces, el mercado puede resolver el problema de qué producir, para qué producir y cómo producir. Pero en esta situación se genera una, una tensión porque hay unas fallas del mercado. Hay mercados que no logran resolver el problema y excluyen a mucha gente. Pensemos en el sistema de salud, ¿sí? Hay mucha gente que por sus condiciones de vulnerabilidad económica jamás podría ir a un médico, jamás porque no tiene cómo pagar un médico. Una consulta que cuesta 120.000, 130.000 puede ser todo el dinero que gana en el mes para comer. Pero si esa persona eh, ujú, accede, digamos, al médico, es porque hay un sistema de salud que está apalancado por los impuestos que también pagamos. Entonces, ujú, esos fallos de mercado tienen que ser corregidos porque imagínense que si del 100% de la población el 20% no pudiera ir al médico y esas personas pueden que tengan una gripa que puede que sea sanable y no lo logren hacer debido a esa condición de pobreza, pues se mueren. Entonces también nos quedamos, ¿sí? En una humanidad donde no estamos resolviendo problemas que se pueden resolver, ¿sí? Porque ya hay médicos capacitados para alivianar esas enfermedades. ¿Sí? Entonces ahí es cuando viene el otro extremo, que es la planificación. ¿Sí? Entonces esas economías planificadas es donde el Estado genera un ámbito total de control de la economía, donde él decide qué se produce hacia dónde va. Esos estados comunistas, ¿sí? Donde Cuba hace unos años estaba enmarcado totalmente, que la gente no tenía libertad de elegir qué comprar, sino que eran lo que el Estado o su planificación gubernamental lo determinara. ¿M? Entonces allá, ahí sí como los niños más pequeños que no quiero sopa, sino papitas a la francesa, no, hay es sopita porque es lo que hay que comer hoy. Entonces esa planificación excesiva, hace que no hayan incentivos porque no hay empresa privada, todo es público.
Entonces no genera competencia y es posible que los avances que ha generado el mercado no fueran posibles si existiese solo planificación. Pero encontramos simbiosis. La mayoría de los estados actuales, los gobiernos a nivel, son mixtos. Porque en este país, por ejemplo, usted elige si va y compra el mercado en un supermercado o en el otro, y usted elige si compra pastas de esta marca o de la otra. Pero hay esos fallos en el mercado que el Estado interviene. Ejemplo, la educación, el sistema de salud, el sistema de transporte público. El Estado en muchos, pensemos por ejemplo en el plan de transporte escolar público, que muchos niños que viven muy lejos o en lugares muy alejados de los centros educativos, el gobierno les subsidia para que, o les pone un carro para que el niño pueda desplazarse de su lugar de vivienda a su establecimiento educativo. Entonces, este elemento mixto, muchas sociedades lo tenemos. La mayoría de estados lo que hacen es intervenir por medio de subsidios, hacen una redistribución de esos elementos para que la gente pueda acceder a bienes que necesita, porque hay muchas personas, como hablamos el ejemplo de salud, que si no tuvieran el régimen subsidiado como lo existe en este país, no podrían nunca ir a un médico. Pero afortunadamente el gobierno establece medidas para que esa gente pueda acceder, ¿m? Que también a veces es criticado porque muchas de esas medidas no logran superar las diferencias de la sociedad, es muy cierto. Pero entonces, un mercado generalizado es muy complejo, una planificación termina desincentivando la competencia y el mejoramiento continuo de los procesos para la generación de productos, y unos mixtos podrían ser la solución siempre y cuando, digamos, sea muy medida la forma en la cual la sociedad decide cuáles son los fallos de mercados que debe suplir. ¿Hasta ahí alguna inquietud? No, señora. Bueno, No, señora, todo está perfecto. bueno, sigamos. Lo que acabamos de hablar se basa en unos principios de la economía y está muy conectada el taller que ustedes están desarrollando en este momento. Dice, los individuos se enfrentan a disyuntivas. Entonces, una disyuntiva es como, tenemos dos caminos, para dónde coger, ¿sí? O hago esto y hago lo otro. Este principio nace de un elemento muy importante para destacar que se llama la escasez. Entonces, el ejemplo más significativo podemos aplicarlo a este espacio académico. Ustedes verán, o se quedan durmiendo todo el día o dedican 2 o 3 horas a estudiar, porque tienen un elemento limitado que se llama el tiempo. Ustedes tienen 24 horas, algunos de ustedes trabajan, digamos que 8 horas, entonces ya esas 24 restémosle 8, nos quedan 16. De esas 16 ustedes utilizan para bañarse, para comer, otras 2, entonces son 10, 8 horas para dormir, entonces son 18. O sea, les quedan 6 horitas para algunas cosas. Entonces ustedes pueden dedicarse o prender el televisor y ver Netflix toda la tarde, o decir, no, venga, le voy a dedicar 2 horas. Bueno, como ven, en los que ven más de 3 materias, entonces voy a dedicar 4 horas y una a cada materia para desarrollar la actividad. ¿Sí? Y eso se verá reflejado en sus notas. Entonces los individuos permanentemente se encuentran en esa, ¿qué hago? ¿En qué invierto mis recursos? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierto? ¿Sí? ¿O qué compro? ¿Sí? O compro la leche para el desayuno o me compro 3 cervezas y me emborracho. ¿Sí? Entonces usted toma decisiones permanentemente porque usted tiene recursos escasos. ¿Sí? O destino los 100 pesos para esto, o lo ahorro, o me voy de vacaciones. He visto ejemplos de esos en el taller que ustedes están haciendo, ¿sí? O me meto al gimnasio, o ahorro para la lipo. Entonces, cada quien siempre se enfrenta en qué debo hacer. O me porto juicioso, o salgo a tomar cada 8 días. O sea, esas son decisiones muy personales, pero las que el ser humano se encuentra permanentemente y es de su vida cotidiana.
Un segundo principio es el costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para conseguir la otra. Y nosotros pues, decimos que es el costo de oportunidad. O yo tengo esto, obtengo lo otro. Entonces, las mujeres cuando nos vamos de compras, ¿sí? Entonces, el pantalón cuesta 100.000 pesos o me compro dos blusas, ¿sí? Entonces, tengo que renunciar a un pantalón por dos blusas, ¿sí? Y porque tenemos eso, la limitación 100.000. ¿Sí? Eh, entonces, me compro dos panes y una gaseosa o una gaseosa y un bizcocho. O sea, siempre para adquirir un bien, tengo que renunciar a otro. ¿Sí? Entonces, o contesto el teléfono o hago la llamada, ¿sí? Porque pues es por el mismo teléfono y pues algunos hacen las dos cosas al tiempo, pero siempre voy a tener que renunciar a una cosa para obtener la otra, ¿sí? O me voy en bici y llego más rápido, o me voy en la moto, pero pues por el tránsito no sé qué, o sea, o hago una cosa o hago la otra, ¿sí? Siempre es una por otra. El tercer principio son las personas racionales, piensan en términos marginales, ¿sí? Entonces, nosotros, el principio de la economía es que somos racionales, o sea, tomamos decisiones en conjunto a la razón del ser, ¿sí? Que son coherentes. ¿Sí? Y en términos marginales siempre pensamos en la última unidad, qué grado de satisfacción nos va a generar. El otro principio es los individuos responden a incentivos. ¿Sí? Volvamos al ejercicio que hicimos en el primer principio. Si ustedes saben que van a tener una mejor nota, pues muy posiblemente van a estudiar más. Entonces van a renunciar a ver, no sé cuál es la serie de moda de Netflix de hoy en día, pero digamos que Élite. O veo una obra de Élite o estudio y obtengo mejores notas. Entonces, nosotras las mujeres que somos tan vanidosas, entonces y hacemos una hora de ejercicio y me pongo más delgada, más esbelta, no sé. O me quedo una hora durmiendo haciendo nada. Entonces, el incentivo está en esa recompensa que vamos a recibir por un cambio de algo. Entonces, hacemos dieta, nos ponemos más delgados o comemos pero somos más felices. Entonces, esos incentivos y nosotros los padres utilizamos mucho ese método de incentivos, ¿no? Usted tienda la cama y le doy el permiso. Lave la loza y, y puede jugar una hora más de Xbox. Entonces siempre estamos en un tema de recompensar ciertas actividades que hacemos. Un quinto principio es el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Es intercambio de bienes y hoy en el mundo tan globalizado, ¿sí? ¿Qué posibilidad nosotros hace 20 años podríamos pensar que podríamos ver en vivo y en directo el desarrollo del mundial o el evento que pasó hace poquito que fue la presentación de Shakira? Entonces, ese comercio y toda esa competencia, entonces los canales de televisión, por ejemplo, ahora, antes nos reuníamos a las 8 de la noche para ver la novela de la noche que estuviera en el prime time. Ahora, si usted no tiene tiempo, pues ve cuando puede, porque por plataformas, por streaming, usted tiene disponibles los contenidos. Entonces, ya ahora usted no tiene que, si no está a las 8 no puede ver la novela. Y nos perdíamos el final. Uno se veía toda la novela y no se veía el final. Ahora usted ve los capítulos a medida de que usted va desarrollando su actividad. Entonces, es una mejora sustancial porque ese comercio, esa competencia, ese incentivo que tienen esas empresas para aumentar ventas termina beneficiando a todo el mundo. ¿Sí? De hecho, Adam Smith lo menciona que el panadero no se levanta todos los días a las 4 de la mañana a hacer pan rico y que esté calientico a las 6 para motivar a otra persona. Lo hace es porque él va a ganar dinero. Entonces esa decisión individual de mejorar sus ingresos termina beneficiando de que podamos comer un pan así oloroso, delicioso a las 6 de la mañana disponible en la panadería. 6. Los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. ¿Sí? El mercado hace que uno haya una mayor división también del trabajo y es un mecanismo para que la sociedad
se divida ese trabajo. ¿Sí? Entonces, no todos podemos ser médicos, no todos podemos ser profesores, porque entonces, ¿quién supliría esos otros bienes? Entonces, en esa interactuación de toda la sociedad, necesitamos la niña que me arregle las uñas, el chico que me arregle el cabello, necesitamos quien confeccione, ¿m? Necesitamos quien sepa preparar una pizza deliciosa. Entonces el mercado presiona, entonces uno dice, como tengo menos tiempo para hacer ciertas actividades, compro y eso me termina volcando al mercado. Entonces muchos de ustedes, pues, por su dinámica diaria no pueden cocinar, pero para eso existen restaurantes que hacen esa actividad por usted. ¿Sí? Muchos de ustedes son buenísimos pintando, pero por ejemplo yo no calco un sol, entonces utilizo a esa gente, no utilizo, voy al mercado y puedo encontrar personas que pueden hacer un dibujo que yo necesite presentar, ¿sí? Sabiendo que no tengo talento para eso, pero otras personas lo tienen. Entonces ese mercado hace que uno pueda comprar bienes que necesite para lo que no es tan bueno y pueda también vender para lo que uno es bueno, ¿sí? Y que otros no son tanto. Como lo decíamos antes, en una economía planificada, el exceso del Estado puede dañar las condiciones del mercado, pero el Estado también puede mejorar los resultados del mercado. ¿Sí? Pensemos en los que viven muchos de ustedes son de la zona muy cercana a Bogotá. ¿Sí? Antes los trancones, bueno, ahora con el tema de que están arreglando la vida es un poquito complejo. Los trancones horribles que se formaban en la área cercana a Fusa, los carros yendo y viniendo. El Estado construye carreteras para mejorar la movilidad y esa movilidad pues también se reduce en tiempo y en gastos de la gente que va a llevar bienes y servicios. Entonces ahora por la variante se puede ir uno mucho más rápido, se ahorra tiempo, entonces algo que usted hace en 5 horas, pues, lo único malo es que la entrada a Bogotá es un poquito compleja, pero llegar a Bogotá es muy rápido. ¿M? El Estado, por ejemplo, está capacitando a las personas en artes y oficios, porque hay unas artes y oficios que están abandonadas y que necesitamos recuperar. ¿M? Y ningún agente privado va a invertir en eso, es el Estado el que hace esa labor. ¿M? El Estado quiere llevar, ejemplo, Internet a zonas marginadas o zonas, digamos, poco conectadas, y eso va a mejorar, sí, que la gente tenga acceso a la información, que pueda acceder a la universidad virtual como en la que estamos nosotros. El octavo es, el nivel de vida de un país depende de su capacidad de producir bienes y servicios. La riqueza de una nación, como lo planteaba Smith hace más de 500 años, dice, una nación que produce bienes y servicios. Entre más produzca bienes y servicios, más bienes y servicios puede llevar al mercado. Esos representan ingresos. Y esos ingresos, ¿sí? Usted entre más gana, es real, más gasta. ¿Sí? Pero entre más gasta, también eso impacta positivamente a sus vecinos. Hagamos un ejemplo simple, ¿sí? En su casa trabajan son 3 personas y solo trabaja uno. ¿Sí? Sí, entonces pues ahí les toca como medio ahorrar y medio comer más poquito, ¿m? Pero ya una segunda persona del mismo hogar empieza a trabajar. Eso se traduce en que ya, por ejemplo, los domingos no cocinan, sino que van y compran a un mercado. ¿M? También se puede traducir que antes pues hacían los oficios de la casa, ahora no. Deciden contratar a una señora que de vez en cuando vaya y les planche, vaya y le lave. ¿M? Entonces, mire, la señora del restaurante también se ve beneficiada. La señora que baila, hace las labores del hogar también se ve beneficiada. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes ya con 2 personas trabajando tenían una cicla, deciden comprar una moto. Entonces, también impactaron positivamente, por ejemplo, a quien vende motos. Entonces, entre un- unos miembros de la sociedad que aumenten sus ingresos, eso también se va reflejado en toda la comunidad porque van a empezar a comprar más bienes y servicios. Entonces, sí, si usted está vendiendo, no sé, obleas y aumenta su venta de obleas, pues va a tener más ingresos y va a comprar primero le va a comprar más al proveedor de los dulces, de la oblea como tal, ¿m? Y va a empezar a generar empleo. Entonces, la sociedad es un círculo virtuoso, la capacidad de producir bienes y servicios. Importante, ¿no? Que esos bienes y servicios encuentren un mercado al cual puedan vender, porque si no se nos queda ese stock de capital, perdón, de bienes ahí
y eso genera pérdidas sociales. Bueno, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Mm? Este es un elemento muy importante. La dinámica de todos los bienes es que si hay mucho, aumenta la cantidad del bien, baja el precio del bien. ¿Mm? Si disminuye la cantidad del bien, aumenta el precio del bien. ¿Mm? ¿Qué pasa con el dinero? A veces muchas personas, digamos, desde el desconocimiento de cómo se comporta la economía, dicen, ay, pero fácil, que imprimen más billetes. Pero pensemos, si se imprimen más billetes, la comunidad en general va a tener más papel moneda. Eso se traduce a que la gente va a ir a comprar más bienes y servicios. ¿M? Pero como no, digamos, se generan en tiempos diferentes, no es armónico el crecimiento, entonces voy y compro más. ¿M? Y eso hace que se alcen los precios de los bienes. ¿M? Entonces, algo que costaba 100 pesos ya no va a costar 100, sino 120. Entonces, un incremento del 20% del precio de ese bien. Y si todos los bienes en general, entonces el eh, índice de precios sube de forma generalizada, se genera inflación. Y eso hace que ese mismo dinero que usted tenga menos capacidad de compra. O sea, ese dinero perdido por capacidad adquisitiva. Y es un fenómeno que muchos estamos viviendo en nuestra cotidianidad. Usted va a hacer mercado con 100.000 pesos, digamos que un mercado que llamamos de plaza, de frutas y verduras y carne, y compraba antes, no sé, digamos que 15 bienes. Pero si todos empiezan a subir de precio, con esos 100.000 pesos usted ya no va a comprar 15 bienes, ahora va a comprar 13. Entonces ya le redujo 2 bienes. Entonces muy seguramente pues ya es una libra de papa menos, ya es una libra de carne menos, ¿sí? Porque usted no le están aumentando su ingreso, usted lo que está es reduciendo su capacidad de compra. Y ese es el problema con imprimir dinero. El ejemplo que pues digamos que muchos me nombran, sí, es una realidad lo que pasa en Venezuela. Ellos imprimen dinero, ¿sí? Sin estar respaldado con la producción nacional y eso termina traduciendo a una inflación. Tanto así que el dinero ya en Venezuela casi que su valor es irrisorio y la gente no ve las noticias que vas con canastillas con una cantidad de dinero para comprar así sea una cosa pequeña, de poco precio, perdón. Y mucha gente en los semáforos, sobre todo en las ciudades como Bogotá, utilizan ese el billete venezolano pero para hacer origami, porque ha sido tanta la capacidad de compra que su valor, o sea, vale más el papel como tal que lo que representa para poder adquirir bienes y servicios. El último principio que tenemos acá en la sociedad enfrenta una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. ¿M? Entonces, bueno, ya digamos en el principio anterior hablamos de la inflación, que es el aumento generalizado en el nivel de precios de la economía, y el desempleo es un fenómeno donde muchas personas no logran ¿m? Estar inmersos en el mercado laboral ni estar empleados. Entonces, lo que pasa es que el Estado para combatir la inflación debe tomar medidas como, por ejemplo, el aumento de las tasas de interés. Y ese aumento de las tasas de interés se van a ver reflejadas en una disminución de la inversión, porque mucha gente, y yo creo que ustedes lo han hecho, para poner un negocio, para invertir en algo, lo que hace es pedir dinero prestado. Y si las tasas de interés están altas, pues desestimula adquirir dinero prestado. Entonces eso también genera desempleo. ¿M? Por el otro lado, el desempleo puede combatir el desempleo es aumentando el gasto público. Entonces el gobierno decide, por ejemplo, aumentar la cantidad de subsidios que da, o aumentar las obras que genera, sacar proyectos productivos. Pero eso a su vez puede también contrarrestar y como aumenta la cantidad, digamos, de recursos que tiene la economía, se va a ver reflejado en un aumento en el nivel de precios. Entonces, a veces esas decisiones del Estado no son tan fáciles porque o reduzco el desempleo de la sociedad o reduzco la inflación. ¿Sí? Entonces, la fórmula que tiene que buscar es lograr que tanto el desempleo y la inflación estén en un nivel donde permitan el crecimiento económico y el bienestar social. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos,
Ya, los factores de producción, ¿sí? Que ustedes también han nombrado, que son los recursos naturales que llamamos la tierra. ¿Sí? Entonces, son todos esos elementos que encontramos en la naturaleza, ¿sí? Las minas, ¿sí? En este país, por ejemplo, tenemos una gran disponibilidad de esos recursos naturales, en elementos como las esmeraldas, que somos muy reconocidos por ser tan destacadas en el mercado mundial, la tierra, el agua, ¿sí? El espacio aéreo, ¿sí? El mar, las playas. Colombia tiene una gran riqueza en eso. Pero también es un factor de producción, ¿no? Entonces con la tierra pues aramos la tierra y, y podemos cultivar cualquier cantidad de productos porque nosotros afortunadamente en Colombia tenemos todos los pisos térmicos, entonces eso nos da una gran variedad de recursos. Tenemos otro, el trabajo. El trabajo es la capacidad de esos seres humanos, ¿sí? en, en lo que imprimimos tiempo, nuestro conocimiento para el desarrollo de bienes y servicios. El capital es el dinero, las máquinas con las que cuentan esas personas, esos medios de producción. La función empresarial es cómo se organiza la empresa, es cómo hace la empresa para llegar a la producción de bienes y servicios y la tecnología. La tecnología es ese desarrollo de todos esos sistemas que imprimen para que estos factores de producción combinados logren toda la producción de bienes y servicios. Y ustedes identifiquen muchos de los bienes y servicios que ustedes conocen, ¿sí? Todo lo que nos rodea. Tienen la combinación de todos esos factores. El cómo combinamos esos factores va a determinar también el grado de productividad. ¿Sí? Y por último tenemos un tema muy importante para explicar la ciencia económica, ¿sí? eh, que es el flujo circular de esos factores de producción. Entonces, nosotros tenemos las familias como unidad de consumo. Y cuando se refiere a una familia, no es que sea madre, padre, hijo, sino que es la unidad de consumo. ¿Sí? Cómo se conforma esa familia, mamá, papá, abuelito, niño, no sé. Pero ellos son la unidad de consumo porque finalmente son los que toman las decisiones de qué compran. ¿Sí? Tenemos otro, eh, digamos, otro agente económico involucrado que son las empresas, que son las empresas, pueden ser unipersonales, ¿sí? Si usted produce perros calientes, usted es una empresa digamos, en esta significación de los agentes económicos. Usted es una empresa que produce bienes y servicios. ¿Sí? Tenemos algo, el mercado de factores, entonces los factores que acabamos de ver, volvamos allí, recursos naturales, trabajos, capital, funciones, prestaciones y tecnología. ¿Sí? Tenemos los bienes, son todas las mercancías y servicios. Entonces, mercancías lo entendemos como las cosas tangibles, pero la educación es un servicio, la salud es un servicio, la energía, el internet son servicios que también están en ese mismo mercado de bienes. Y tenemos un sector público, que es el Estado, ¿sí? Que también es un agente económico porque interactúa de una forma u otra con todos. Entonces, iniciemos. ¿Cómo podemos identificar? Entonces, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, por acá, las familias, ¿sí? Gastan en este mercado de bienes, ¿sí? Compran, ¿sí? Entonces, la comida, la pago, el arriendo, ¿sí? Esos ingresos van a dar a unas empresas, ¿sí? Entonces, el que produce la papa, el que produce la yuca, la carne, ¿sí? Luego, esos ingresos que reciben esas empresas, ellos también los llevan al mercado de factores, pues para pagar el salario de sus empleados, los alquileres, los intereses y los dividendos de esas empresas. Pero ese mercado de factores, pues vuelve a esas familias que son los quienes trabajan, los dueños de las empresas, quien ha prestado el dinero, los intereses. ¿Sí? Ahora vamos a la línea roja interior. Las familias entregan
al mercado de factores, su trabajo, su capital, su empresa. Esos factores de producción se conjugan en las empresas generando bienes y servicios, ¿sí? Que van al mercado, bienes y servicios que son adquiridos por esas empresas. Pero ahora este agente se nos quedó ahí. No, señor, él también tiene una participación activa en, en el flujo circular de los factores de producción. Entonces, ese- el Estado, usted va a una oficina de una alcaldía, allá también hay papelería, hay computador. Entonces, el Estado también le compra bienes y servicios, ¿sí? Pero de ese mercado de bienes también le entrega. Entonces, también hay una relación bidireccional, ¿sí? El Estado paga por esos bienes y servicios, ¿sí? El Estado también compra factores de producción. Entonces, el señor o la señora que trabaja en la alcaldía, pues también le pagan, ¿no? Por la prestación de ese servicio. Y también compra el sector público. Se compran bienes, perdón, factores de producción, porque también hay empresas sociales del Estado. Esas familias pagan impuestos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes de pronto van al mercado y se fijan, al final les dice el IVA. Entonces el IVA también es un impuesto que las familias le están pagando al sector público, ¿sí? Ahora muchos tal vez escucharon el tema de la declaración de renta, pues mucha gente en este momento está declarando renta y le está pagando impuestos al sector público. Muchos de los que tienen vivienda propia escuchan que por allá tipo marzo, abril, junio, las familias están preocupadas porque tienen que pagar el predial, pues el predial también es un impuesto que le están pagando al sector público, ¿sí? Pero también el sector público le entrega a las familias, algunos de ustedes me imagino que son beneficiarios de matrícula cero, familias en acción, donde son recursos que este sector público le está entregando a esas familias, ¿sí? Por medio de becas. Y alguna vez alguno de pronto, o si lo va a hacer ahora, posterior a que terminemos este encuentro, mira si son de estrato 1 y 2, miran el recibo de la luz, ahí dice subsidio. Entonces, consumo 80.000 pesos menos subsidio. Entonces, 25.000, un ejemplo, les quedan 65. Entonces, muchos de los servicios públicos orientados a las familias de estrato 1 y 2 son becas y ayudas y que permanentemente nos están entregando para corregir esas fallas de mercado, como hemos hablado. Pero también las empresas pagan impuestos y ustedes escuchan permanentemente que las empresas vengan, nos están subiendo el IVA, nos están subiendo la declaración de renta, porque esas empresas también le pagan impuestos a ese Estado. Pero el Estado también subvenciona muchas empresas. Tal vez hemos escuchado temas de que si las empresas vinculan a personas en condición de discapacidad, les reducen unos puntos, les dan unos subsidios. Algunos agricultores los subvencionan con créditos blandos o no les cobran los créditos que piden para hacer, para cultivar ciertos elementos. Esto es está muy relacionado con las políticas agrarias del país. También les entregan subsidios cuando las personas vinculan jóvenes menores de 28 años como primer empleo. Entonces, hay interacción también entre el Estado y esas empresas. Bueno, chicos, y esto era como todo lo que les quería contar. No sé si alguno tiene alguna duda, queja o reclamo. ¿Mm? No, señora, profe, muchas gracias por su explicación. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Será que me podrías explicar nuevamente la función del sector público, del Estado en el flujo circular? Que no la entendí, no la comprendí bien. Bueno, vale. Digamos, ¿cómo qué parte quieres que abordemos que no comprendiste? En la parte de que el sector público pues ayuda con becas a las familias y Ah, listo. sucesivamente las familias pues pagan impuestos al sector público. Sí, digamos, ¿cómo es esa interacción entre el sector público y las familias que es un agente económico? ¿No? Entonces, nosotros, eh, vaya usted a un restaurante y le cobran el hipoconsumo que entonces usted consumió tanto y le tocó pagar. Esa es la forma en la cual
las familias entregan recursos al sector público, ¿sí? Por medio de la paga de impuestos, ¿sí? Ahorita que muchos de nosotros se nos vencía el pase, nos tocó ir a pagar una tasa para que nos habilitaran el pase por otro tiempo. Los que tenemos moto, entonces que la moto toca, o sea, que es mayor a 125, pagar impuestos, ¿sí? Entonces el impuesto es el pago que hace el agente o el individuo para solventar al sector público, ¿sí? Y las becas y las ayudas es la forma en la que el sector público entrega recursos a esas familias, ¿sí? Entonces, a veces, digamos, digamos, no es tan fácil identificar porque la gente cree que, digamos, si solamente diré que me entregaran 50.000 pesos, ¿sí? Pero si alguno de ustedes tiene beca en esta institución, ¿sí? O está cobijado con el beneficio de matrícula cero, eso es una ayuda que el sector público le está entregando a ese individuo, a esa familia, a esa persona en específico, porque usted ya no tiene que pagar 1.000.000, 2.000.000 que cuesta la matrícula de su semestre universitario, sino que se lo están pagando. Es como si le estuvieran dando 2.000.000, ¿no? La diferencia es que no le toca a usted entregarlo, sino que ahora usted no va a pagar nada, ¿sí? Pero también son esos subsidios que le están dando, por ejemplo, ustedes deben conocer personas que están en familias en acción, que les dan, no sé, 120.000, que el subsidio de adulto mayor, que son también como que 120.000 mensuales. Entonces, es un recurso que el Estado le entrega a esa persona para que lo use en los bienes y servicios que él quiera adquirir o que tenga deficiencias. Otra ayuda es las personas que pertenecen al régimen subsidiado de salud, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, somos los que trabajamos, pagamos una parte de nuestro salario, va destinado al pago de salud, ¿sí? Nos descuentan un porcentaje, lo da el empleador, otro lo damos nosotros. Pero cuando las personas son de régimen subsidiado, el Estado paga para que le presten el servicio de salud, ¿sí? Que a veces les toca pagar una cuota moderadora, es otra cosa, pero digamos una consulta como particular con un médico le va a costar 80.000 pesos. Ustedes pagan una cuota moderadora de 2.300 pesos, 2.500. Entonces, esas son esas ayudas que el Estado le entrega a los individuos para que pueda estar dentro del sector, dentro del ciclo económico, porque de otra forma hay gente que no podría acceder a esos bienes, ¿sí? Ahora, con las empresas tienen, de pronto los que han trabajado en alguna empresa, la empresa paga una cosa que se llama el RTICA, ¿sí? Que tiene que definir, tiene que registrar todas sus ventas y pues según los estados les toca, según las ventas que tenga, les va a tocar pagarle al gobierno por ejercer esa actividad económica, ¿sí? O, por ejemplo, nosotros que trabajamos por medio de prestación de servicios, nos descuentan un recurso por honorarios y ese impuesto va al, al sector público. Pero a su vez el Estado también le entrega a las empresas apoyos. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a la exportación de ciertos bienes que son prioridad para el gobierno y lo que hacen es apoyarlos y les rebajan unos puntos en la declaración de renta. Ahorita, por ejemplo, en la época de pandemia, el sector público le subsidió a algunas empresas la sostenibilidad de los empleados con un apoyo de nómina. Entonces, la forma en cual el Estado le retribuye a la sociedad, ¿sí? Bueno, y adicionalmente, pues de toda la infraestructura que construye, pero digamos que es directamente. Y salen a veces, por ejemplo, convocatorias públicas en donde a usted le solventan lo que le cueste su proyecto de inversión. Discúlpenme. No sé si quedó claro o sí, o quiere. Profe, entonces se puede decir que el sector público directamente, a partir de los impuestos que recauda, ellos con ese mismo dinero le retribuyen a la sociedad. O sea que ellos no necesariamente no sacan dinero de otros lados. Bueno, sí tienes razón en lo que estás diciendo. No, o sea, los impuestos no solamente los utilizan para devolvernoslo en becas, en lo que sea. El Estado tiene unos gastos para funcionar, ¿sí? Y esos gastos están representados en lo que yo te decía. Por ejemplo, usted va a la alcaldía o viene acá a la UNAD y pues acá hay unas sillas, acá hay unos aires acondicionados. Entonces,
¿sí? En el mercado de bienes también el sector público compra. Entonces compra papelería, compra computadores, paga servicios públicos, ¿sí? Y también compra factores de producción, ¿no? Entonces también compra, le paga a las personas para que ejerzan labores públicas. Entonces, los impuestos no solamente se van para beneficiar a las familias o las empresas por medio de becas y ayudas, sino que también están direccionados a solventar los gastos del Estado, ¿sí? Los gastos para que el aparato estatal funcione, ¿sí? Tienen que sostener los edificios, tienen que sostener los carros que se movilizan, o sea, con esa plata hay que gastársela en muchas cosas, mejor dicho, eso hay harto para gastar. ¿Sí? Entonces, no sé si así queda despejada tu duda. Sí, sí, señora, profe. Sí, muchas gracias Vale, por la aclaración. y con mucho gusto. No sé si alguien tiene otra inquietud, los escucho muy callados, me preocupa. ¿Sí? Todo muy claro, profe. Muchísimas gracias por la... Profe, es decir, al momento de hacer el flujo en la actividad, eso es lo que debemos hacer el ejemplo así tal cual, un proveedor o digamos una empresa recibe y da, lo mismo las familias reciben y dan, y así los dos, como todos los entes, el Estado, las empresas y los ejemplos que nos Ujú. piden en las actividades. Sí, ahí les plantean unas situaciones específicas, ¿sí? Y esa es la idea, que ustedes en el flujo logren, digamos, representar la situación que les estaban enumerando, ¿sí? Muchos, por ejemplo, en los flujos que ya han compartido con nosotros en los foros, relacionaban el Estado como si fuera una empresa, ¿sí? Entonces, yo les decía, por favor, revisen porque, digamos, la forma en la que nos relacionamos con el Estado es diferente a cómo nos relacionamos con las empresas. ¿Sí? Pero pues digamos, les trato de dar una idea muy general, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser con los mismos muñequitos ni nada, sino que esta es la forma en la cual circulan los bienes y servicios y los factores de producción digamos, en la economía en general. Pero ustedes pueden, digamos que las gráficas, hacerlas de otra forma, pero en el sentido que van las cosas sí son así. Y espero pues que esta gráfica les ayude para que les quede más fácil ilustrar las situaciones que ustedes están representando. No sé quién más quiere decir algo. Ay, me fui. Mm, No sé, chicos. Si hay alguna duda, bueno, les recomiendo pues que si no han participado en el foro, la idea es que antes de se realice la participación más activa, igual que utilicemos este canal de Teams para resolver las dudas que tengan y que el taller que se cumpla con la actividad en la fecha prevista, porque ustedes saben que eso pues, también les va desmejorando las condiciones en las cuales se califica. Entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta o algún tema que quiera abordar en este momento. Ustedes son como muy calladitos. No sé si de pronto, antes de que terminemos esta reunión, quisieran ustedes comentarme quiénes son y de dónde nos estamos hoy acompañando para compartir con sus compañeros. Bueno, profe, yo soy de Madrid, Cundinamarca, estudio en el Ujú. Universidad de Facatativá y estudio regencia de farmacia. Ah, claro. Yo creo que para ti de pronto, digamos, como tu área curricular es muy diferente, es un poco más compleja esta temática, pero espero pues que se facilite mucho con los ejemplos que estamos dando para que sea más accesible la información. Sí, profe, igual es súper bueno aprender de todo esto. Son cosas Vale, que vale, eso, aquí estamos para eso justamente. son conocimientos enriquecedores. Sí, y esto les va a gustar porque les va a motivar que cuando escuchen las noticias uno comprenda de qué le están hablando, porque a veces
esas cosas que dicen como que parecen muy ajenas a la realidad que uno vive. ¿Sí? Bueno, no sé quién más está acá. Buenas tardes, profe. Yo soy, pues mi nombre es Juliet Castañeda. Yo vivo también en la ciudad de Madrid. Estudio negocios internacionales. Voy pues primer semestre. Soy Ah, beneficiaria de la política de gratuidad, entonces aprovechando pues esta oportunidad al máximo. Me gusta mucho pues la temática, la universidad cumple con mis expectativas. No pensé, jamás en mi vida pensé que fuera tan completa. Pensé que era como otros sitios donde uno estudia virtual que son más, no sé qué palabra utilizar, pero sí, la universidad es muy completa, nos da toda la información, todas las herramientas. Me ha gustado mucho, la verdad, la experiencia de estudiar una carrera universitaria en esta universidad. Y ya. gracias y espero que aprovechen esa oportunidad de la gratuidad porque es la forma de lograr los sueños y, digamos, aprovechando una oportunidad única porque no creo que muchas personas puedan acceder y espero que te vaya muy bien y cualquier inquietud aquí estamos para apoyarlos. ¿Sí? No sé, ¿quién más quién Buenos más nos quiera días, doctor. compartir? Compañeros, mi nombre es Nicolás Camacho Matiz, pertenezco a ECACEN en Administración de Empresas en segundo periodo académico, vivo en el municipio de Subachoque y mi edad es de Facatativá. También me ha parecido muy bueno todo el proceso educativo dentro de la institución, el apoyo también que tenemos permanentemente de los tutores y pues también todas las actividades y espacios que nos permiten y nos brindan para cada vez nosotros mejorar y tener nuevos conocimientos. Gracias. No, gracias a ustedes y espero, digamos, que logremos satisfacer sus expectativas al respecto. Ya no nos faltan sino dos por hablar, a ver. Y vea, y Dan y Carol y Juliet son de la misma ciudad, entonces pueden también darse la oportunidad de conocerse. No sé, Angie, Jennifer y Michael. Parece que no están. Bueno, chicos, entonces muchas gracias y esperemos programar para la próxima, en la siguiente actividad. Y con gusto conocerlos y espero verlos próximamente. Que tengan buen día. Muchas gracias, profesora. Buen día. Gracias, profe. Buenas tardes. Bien. Gracias, profe. Hasta luego. Que pasen. Gracias, doctora. Buen día. Porque mira, ahí, ¿cierto? Entonces tú le das acá, Sí, ahí, grabar. sí, él me estaba grabando y me Detener. estaba... No, pero espera, para cerrarlo, grabar otra vez. Sí, dale, clic ahí, Ah, detener. detener. Y después, exacto, ahí, ahí dale detener. Ujú. Sí, Lo de detener. sí. Y ahora